Buenas tardes, buenos días, buenas noches a ese punto que nos está mirando, ese punto en el mundo que nos está escuchando y mirando. Hoy empezamos Abrázame Poesía nuevamente muy bien acompañados. Así es que en este momento estamos aquí conectados desde Buenos Aires a Madrid, más precisamente a Valladolid, ¿no es cierto? Con Boris Rosas Bayón. Recuerden este nombre, Boris Rosas, y búsquenlo, porque van a tener una tarde encantadora leyendo la profusión de trabajo que él tiene dentro de la poesía. ¿Cómo estás, Boris Rosas? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches desde España, buenas tardes a vosotros. Bueno, Encantado de saludaros. muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento, darnos tu tiempo, que supongo que debe estar robado a tu producción poética. Bueno, ahora es la hora de descansar después del trabajo y eso lo dejo un poquito para los fines de semana. Está bien, está bien. Un niño Bueno, pequeño que también tiene sus necesidades, entonces bueno, ya sabes. así es. Boris Rosas Bayón, poeta, ensayista, escritor múltiple, una obra inmensa dentro de la poesía, muy galardonada, como también podemos observar, y que ha sufrido un recorrido, como toda obra poética a lo largo de su vida, nacido en Argentina, luego radicado en España, donde llevas la mayor parte de tu vida, y esa obra también ha hecho un viaje, la obra de Boris Rosas Bayón con respecto a la poesía. ¿La poesía te encontró o la encontraste? Pues fíjate, pensaba un poco ahora en eso, Silvia, mirando un poco, echando la vista atrás. Yo que marché muy pronto de Argentina, con unos 7 añitos, para España, pero yo creo que siempre he pensado que he dejado algo atrás en Argentina, en mi otra orilla vital y poética, que es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? También en lo literario. De hecho, fijaros, os quiero enseñar la portada de uno de mis libros, la enseño en pantalla, que se llama Hemisferio Sur, o sea, una referencia totalmente explícita a mi otro yo Argentina, ¿no? Claro. Hemisferio Sur, siempre está ahí. Perfecto. La verdad que sí, el viaje, por eso decimos, ¿quién nos encuentra primero? Si el texto, nosotros vamos hacia él, todo eso es medio difícil de definir. Pero también yo leía en los datos de tu biografía el tema de los maestros, ¿no? De los que han guiado en el campo espiritual. Y hay uno que estuvo en este mundo, como fue Andrés Quintanilla, y hay otro que te estuvo guiando desde la luz, que fue Walt Whitman. Pero tener un maestro como Andrés Quintanilla debe haber sido una experiencia muy estimulante. A Andrés Quintanilla le conocí en el año 2004, aproximadamente aquí en Valladolid, porque él creó una institución aquí en la cultura de Castilla y León, que son los Viernes de Sarmiento, donde han pasado más de 2000 poetas a lo largo de casi 25 años de historia. Y además se caracterizaba por su generosidad hacia los nuevos poetas, ¿no? Entonces nos dio esa oportunidad de quizás hoy en día echamos en falta a alguien que nos coja bajo su tutela y nos ayude y nos dé su conocimiento, eso que has dicho tú, esa maestría. Claro. Después la parte de Whitman, bueno, pues yo estudié teología inglesa, tuve la suerte de tener muy buenos profesores y los profesores que transmiten su pasión y su amor por lo que explican y por lo que leen y por lo que ven, al final eso se contagia. Y si tú la poesía la llevas dentro, al final acaba afuera. Claro. Tenés una formación en filosofía y letras y mientras pensamos que bueno, la filosofía es la posibilidad de la pregunta aquí por lo menos de este lado en Occidente, la reflexión sobre la vida y sobre la muerte, ¿qué sería la poesía en este momento para ti? ¿Qué conexión tendría con la filosofía? A ver, la poesía es una manera de entender la vida. Yo creo que todo lo que escribe, ya sea poesía o narrativa o cualquier género, lo entiende como una necesidad, ¿no? Entonces, en mi caso no es la excepción. Yo empecé a escribir de pequeño, con 12, 13 años, cosas que ahora las veo, porque las tengo ahí en un cajón y echas la vista atrás te da un poco la risa, ¿no? Pero bueno, son intentos que ya tienen cierto, dices,
caramba, con 12 años yo estaba pensando en estas cosas en vez de jugar al fútbol o estar con mis amigos, ¿no? Entonces yo creo que naces con esa distinción, con eso que te lleva a la poesía, y después de mucho leer y de mucho conocer y de mucho escuchar y de mucha humildad en este camino de la poesía, que es una cosa que siempre digo. A los poetas de hoy en día parece que, sobre todo ahora que estamos en el tiempo de las redes sociales, si nos ponen muchos likes y muchas cosas de estas, como que ya, y no quiere decir nada. Entonces hay que practicar mucho, leer mucho, escribir mucho, hasta llegar a algo parecido a lo que tú crees que es. La poesía tiene que tener una calidad, tiene que tener un lirismo, tiene que tener una musicalidad, y eso se aprende con el tiempo, ¿no? Nunca se debe perder. Entonces, en España ahora estamos asistiendo a un fenómeno un poco paradójico. La poesía de las redes sociales de la gente joven versus la poesía de la gente con espíritu clásico, como podría ser en mi caso, que me tengo todavía con una persona joven, y es un choque frontal, tanto de estilos como filosóficos, como tú decías, Silvia, que no sabemos muy bien dónde nos va a conducir, ¿no? Es una paradoja curiosa. Claro. Bueno, cada poeta seguirá su viaje, ¿no es cierto? Y tu viaje a lo largo de tu obra, que según leo, la primera fue en el 2004, hay un viaje a través de la infancia, hay un viaje a través de los continentes, hay un viaje a través de la música y del cine, como ha sido este texto, Annie Hall ya no vive aquí. O sea, como varios lenguajes que has intentado combinar, fundamentalmente el tema musical, que ya Sí, Jim Borja decía que todo buen poeta tiene que tener buen oído. me gusta mucho la música porque tiene la misma virtud que tiene la literatura. Me aporta tranquilidad y me aporta tiempo. Entonces un poeta en esta sociedad más si cabe necesita tiempo. Ganar tiempo al tiempo para poder expresarse y para poder disfrutar de la vida. Y eso lo consigo con muy pocas cosas. Entre ellos, mi hijo, mis espacios particulares, mis viajes, mi música, mis libros, mis ratos de lectura. Comprendo. Pues, Hay sí, en estas enseñanzas de Carta a un joven poeta de Rilke, él señala el tema de la contemplación, lo que debería generar una obra de arte, contemplación por sobre todas las cosas. Y claramente, bueno, la poesía que yo he grabado para ti, que la vamos a colocar luego al final de este programa, produce ese estado de asombro y contemplación, que por lo menos a mí la poesía, la buena poesía me produce. Por eso los temas han cambiado, pero ¿vos crees que hay un hilo delicado conductor de tu poesía a lo largo de estos 30, estos 20 y pico de años, 30 años? ¿Crees que seguís en esa línea con ramificaciones, pero hay un tema central? pues creo que no, creo que ha cambiado muchísimo. Ahora, por ejemplo, que recupero libros de mi primera época, era una poesía mucho más minimalista, quizás más desarraigada, más tendente a hablar del pasado, de las experiencias pasadas, y con el tiempo he empezado a mirar un poco más al futuro. Evidentemente, tu situación personal, el hecho de tener hijos, de casarte, de viajar, de conocer otras realidades, otras personas, creo que influye también notablemente en tu manera de escribir. Entonces, eso creo que se transmite muy bien en la manera en la que ahora escribo mis libros. Hablo de otras realidades, me gustan mucho las grandes ciudades porque entiendo a empequeñecer la vida de la gente y a entenderla mejor en su contexto. Yo vivo en una ciudad relativamente pequeña, como es Valladolid, pero las ciudades grandes tienen algo que a mí me genera un caldo de cultivo para escribir poesía. Luego eso, esas sensaciones, esas imágenes, siempre hago el paralelismo del poeta y el cineasta o el fotógrafo, por eso lo de Annie Hall ya lo vive aquí, que has comentado. Los poetas somos como pequeños fotógrafos que vamos por la vida captando instantáneas de las que luego nutrimos nuestros poemas. Eh, el elemento más importante de un poema, ¿cuál consideras que es? O de tu Para mí poesía. el ritmo. El Si ritmo. tuviera que decir uno, el ritmo. El ritmo. Ujú. El ritmo. Tiene que tener ritmo, tiene que tener un desarrollo que al lector resulte atractivo, puede ser más largo o más corto, pero tiene que tener un ritmo y que transmita y que llegue al lector final. ¿Y cuándo crees que un poema está terminado? Si existe ese estado. Hombre, yo creo que el poeta sabe cuando tiene algo bueno entre las manos.
Y yo, que no soy especialmente maniático a la hora de terminar los libros, tenerlos mucho tiempo, para hecho, repasarlos, refinarlos, sí que creo que es importante saber distinguir cuando el poeta ha llegado al final del proceso. Pues creo que ahora lo sé discernir bien. Es decir, antes tendía a hacer textos más largos y a finalizarlos de manera más abrupta, y ahora tiendo un poco más a hacer las cosas más cortas porque creo que resultan mejor para el lector, ¿no? No sé si me estoy explicando Sí, bien. sí, sí. Sí, sí. Eh, Vemos tus múltiples galardones, tus múltiples premios, premios muy importantes. Y pensábamos en el mismo trabajo de presentarse, de confrontar en un certamen. La verdad que tus premios, fundamentalmente en este año 19, has recibido más de uno. Esta idea de qué buscas cuando te presentás a estos premios, a un concurso, a una contienda. ¿Cuál es tu objetivo? Principalmente elevar mi nivel Mm, literario, es decir, evidentemente cuando te otorgan un premio, quiere decir que el jurado ha estimado la calidad de tu producción literaria, mm, con lo cual quiere decir que lo que escribes ya tiene un cierto componente de calidad. mm. Entonces creo que para mejorar hay que concursar, retarte a ti mismo, porque es la única manera en la que te consigues evolucionar. Ajá. Hay gente que no concursa y lo respeto. Hay gente que no publica o lo publica para sí mismo. Yo creo que al final la realidad a mí me ha empujado a otro sitio. También hay una cosa que no podemos olvidar, Silvia, en la poesía. Es muy complicado publicar, muy complicado editar, y una de las pocas vías de escape que tenemos los poetas son los concursos literarios. Yo, gran parte de mis libros se han visto la luz por temas de edición, de premios literarios, con lo cual también se conjugan un poco las dos cosas, ¿no? Te pones a prueba literariamente y de paso intentas subsistir también de esa manera, Ujú. y que las editoriales te conozcan, los jurados, bueno, que estimen un poquito la calidad de tu poesía. Estás, por lo menos se señala que en el mes de octubre saldrá un libro sobre Ezra Pound, que has elegido entre seguramente tu Olimpo de poetas, nada menos que él, un hombre con una Bien, producción poética de cual muchos poetas se sienten herederos y que ha intentado traer la poesía medieval en su momento, la poesía antigua a su poesía actual, con una participación en la vida política que tal vez oscureció un poco esa maravillosa poesía de Ezra Pound. ¿Qué te lleva justamente a este autor en este momento de la historia, no? sin destripar un poco el poemario, eh, este poemario que saldrá a la luz en octubre es un regreso un poco a mis orígenes como escritor. Entonces, rindo un poco culto y agradezco a todos mis referentes, tanto literarios, como cinematográficos, como musicales, como artísticos. Hablo de los poetas de la generación B, hablo de los poetas llamados malditos, por ejemplo, el Rapao. Hablo de músicos de mi generación, anteriores, posteriores. Entonces, bueno, el título es un poema pequeño que está dedicado a Idaho y al jardín que tenía el Rapao, que componía la mayoría de sus textos. Pero en realidad el libro es un conglomerado de muchas cosas que han influido en mi manera de entender la vida y la poesía. Para mí es un libro muy especial, muy especial. Y tengo muchas ganas ya de que vea la luz en España, que si Dios quiere será al final de verano, todo esto en noviembre. Bueno, cuando estemos por allá, vamos a tratar también de acercarnos a este libro. ¿Hay rituales para la escritura? Antes sí que los tenía. Verás, sí, ha cambiado mucho mi manera de entender la escritura antes y después de tener un niño, porque tener un niño pequeño te hace tener evidentemente otras obligaciones y otros tiempos. Entonces, quizás antes el proceso creativo fluía de una manera más sencilla, y ahora hay que buscar forzar un poco ese proceso creativo, ¿no? Buscarle tú a él en vez de él a ti. No es ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo, simplemente es diferente. Mm, Entonces, sí que creo en la inspiración. Creo que hay días que lo que escribes realmente queda perfecto y no necesitas retocarlo. Y hay días que te pones y realmente, bueno, pues no sé.
no estás mentalmente o físicamente preparado o predispuesto para escribir. Pero más allá de eso, creo sobre todo en la constancia. Un poeta tiene que ser una persona constante, tener ciertos rituales, cierta responsabilidad a la hora de escribir. Como he dicho antes, es una necesidad física ya, como otras tantas, como respirar o comer, con lo cual eso siempre te va a acompañar en tu vida, ¿no? La necesidad de escribir. Pero más allá de eso, hay que tener humildad para seguir escribiendo, seguir leyendo a los referentes de hoy en día en la poesía y escribir, contar lo que la gente crees que quiere leer y estar a gusto y contento con lo que tú escribes y con la manera en la que quieres escribir. Es decir, acercarme a lo que yo pienso que puedo llegar a escribir es mi mayor sueño poéticamente hablando, más que publicar muchos libros o ganar muchos premios. Bueno, antes hablábamos de las más jóvenes, tal vez menos de 30 años, 35 años, que tal vez no han tenido siquiera el tiempo de poder leer una cantidad de literatura para poder formar su background metafórico. Pero ¿qué crees que ellos aportan al lugar de la poesía en la cultura? No, porque tal vez uno viene de una generación donde la poesía era para pocos, donde la poesía pertenecía a una élite, donde la poesía merecía una cierta edad. O hoy estamos llamando poesía tal vez a una prosa con cierto ritmo. ¿Y qué trae esta poesía de los sub 30? Fundamentalmente yo creo que nos está permitiendo enfocar la vida de otra manera. Es decir, la gente de mi generación, de más de 40, tenemos una manera de entender la vida y por tanto la literatura. La gente de menos de 30, 20, 25 años nos están enfocando la vida desde su perspectiva, desde cómo han visto ellos y cómo ven su realidad, ¿no? A través de las redes sociales, de cómo viven las relaciones con sus amigos, con sus parejas, con sus familias, la búsqueda de trabajo, el futuro, todas esas expectativas que tienen y de las que nos hablan son quizás más descarnadas de las que eran en nuestra generación o de la que nosotros nos atrevíamos a hablar y a escribir. Entonces, esa franqueza, esa pureza en la manera de escribir, yo la valoro muy positivamente. Quizás me falta la otra parte, ¿no? Que es la parte, el contexto y el cómo decir toda esa realidad, ¿no? Es la parte que yo quizás he hecho un poquito más en falta. Ahí sí que creo que hay una diferencia muy notable entre una generación y otra, pero cogiendo lo bueno de unos y lo bueno de otros, creo que quedan dos realidades muy positivas. El otro día leía un artículo que hablaba de esto y decía, ¿quién es mejor? ¿El poeta joven porque ha sabido plasmar la realidad de otra manera, o el poeta clásico con una métrica clásica, con un background clásico como dices tú? Pues todo tiene su lado bueno y su lado malo, posiblemente. Cuando tú haces las lecturas de tu poesía con público, ¿cuál es tu pretensión? ¿Cuál es tu objetivo? La lectura de poesía en voz alta delante de un público. Si lo has pensado alguna vez. Sí, es posiblemente el momento de mayor disfrute para mí. Cuando más disfruto es cuando escribo, cuando termino de escribir algo que creo que realmente es bueno, y la desembocadura de ese proceso es leerlo al público, ¿no? Cuando el poeta se olvida de su contexto y se desnuda emocionalmente, literariamente ante el público. Y cuando sientes que ese público comulga con tu manera de pensar, entiende lo que quieres decir, tu manera de entender las cosas, tu manera de ver la realidad, comulga con esos lugares, ansía estar en esos lugares o escuchar esas músicas por las que tú transitas, ese fenómeno, esa magia que se produce entre el lector y el poeta es única, maravillosa. Para mí es la experiencia suprema. Ya has hecho una antología, La senda de las espigas, y cómo es esa selección de poemas después de 2 décadas o más de escritura de poesía, cómo te pusiste a seleccionar, con qué criterio las poesías de una antología a una persona joven aún, ¿no es cierto? A veces las antologías llegan a veces cuando el poeta siquiera está en este mundo. Pero ¿cómo ha sido el criterio de selección para tu antología? Es complicado por lo que te decía, que hay formas muy distintas de expresar la poesía. Entonces, lo dividimos en 4 partes, ¿no? Como 4 épocas distintas de poesía. Una poesía de los primeros libros, más iniciática, más de exploración del mundo, quizá un poquito más desgarrada, donde hablo sin hablar, pero sin que se escape tampoco al lector de mi pasado en Argentina
Argentina, de mis lugares que no quiero olvidar, de, bueno, de donde pasé mi infancia, de mis patios de recreo, de muchas cosas que están ahí latentes. Después una segunda parte que tiene lugar ya en España, donde el poeta se busca a sí mismo, se encuentra a sí mismo trabajando y disfrutando en el mundo de la poesía. Una tercera parte que habla de viajes y de otras realidades, como te decía antes, porque es una maravilla ver otros mundos, otras realidades, otras músicas, otros colores, otros parques, otras cosas. Te da una cantidad de energía y de trasfondo para los poemas que es vital, ¿no? Es una cosa que yo recomiendo a todo el mundo que haga, que empiece por ahí. Y quizás una cuarta parte con poemas ya más autobiográficos, más que me retrotraen un poco pues, a cómo empecé a escribir, a mi juventud, bueno, a mi estancia en Valladolid. Un poquito esa fue la división que hicimos en la senda de las vías, que así se llama la antología. Comprendo. En este momento donde el feminismo ha aportado el conocimiento de mujeres olvidadas dentro de la poesía y ha puesto también por delante para que podamos leerlas a mujeres actualmente escribiendo poesía, ¿vos creés que este movimiento de corrimiento, ¿no es cierto?, de la mujer hacia un lugar más central ha producido también cambios en las estéticas, nuevas propuestas que tal vez antes no eran tomadas en cuenta? ¿O todavía seguimos en pensar en lo clásico y lo nuevo y lo joven, lo femenino? ¿Hay una poesía de mujeres? No noto esa diferencia, de verdad. No percibo eso en la poesía española actual, al contrario. Creo que el abanico se está ampliando mucho más y hay excelentes poetisas, bueno, como ha habido siempre, pero yo creo que ahora hay más que nunca, se están incorporando al mundo literario. Yo lo veo además porque están ganando muchísimos premios y de mucho prestigio. Con lo cual creo que la mujer sigue escribiendo igual de bien que siempre. Quizás ahora está llegando a más público a través de los premios, a través de las editoriales que están apostando más por la mujer. Pero en general, los estilos me parece que han sido buenos siempre y ahora lo siguen siendo. ¿Tu niño escribe poesía o es muy pequeño? Es muy chiquitín. Tiene 6 años todavía. Alguna vez intento leerle algo y ve que voy con un libro y enseguida dice, no, esto papá no me gusta. Pero bueno, ¿cómo se anda? Es pequeño. Bueno, la verdad agradezco, como siempre digo, a la poesía que me gusta, el asombro y la posibilidad de contemplación que me produce la poesía de un nivel y una profundidad tan alto como tan profundo, como decía Roberto Juarros, que lo ha producido lo que yo he podido encontrar de tu poesía en las redes. Y la verdad que agradezco también que lo hagas, que puedas compartirlo, ¿no? Porque a veces es verdad que el poeta promedio no tiene mucho interés, o de tu generación más clásicos, de compartir así abiertamente en las redes su producción. Pero eso es parte de la estética, me parece, de la nueva poesía, de la forma en que la poesía, por lo menos en esta parte del mundo, se está desarrollando. Fundamentalmente también con la profusión de pequeñas editoriales que permiten a los poetas poder tener su libro sobre una mesa para poder intercambiarlo. Así es que, bueno, yo a veces hago como un ejercicio, y si vos tuvieras a Boris Rosas Bayón con 20 años delante tuyo, ¿qué le dirías como poeta? Madre mía, te diría, Boris, te queda mucho todavía por aprender, mucho que leer, mucho que escribir y muchas montañas que trepar y que conquistar, y sobre todo nunca pierdas esa frescura de la juventud. Y si tu sueño es pervivir literariamente hablando, sigue ahí. Porque al final no se trata de ganar premios o no ganar premios, que lo normal es no ganar, sino de que lo que hagas te guste. Y si te satisface y te produce placer y es una manera de entender la vida al fin y al cabo, es que vas por buen camino. Muy bien. Y entonces Boris Rosas Bayón nos va a leer, tenemos ese lujo de que el autor lea algunos poemas de Annie Hall, Ya no vive aquí. Así que toda tuya la pantalla. Gracias, Silvia. De Annie Hall, Ya no vive aquí, el primer poema. Dice así.
Si yo fuera pájaro y tú gárgola, no habría amaneceres suficientes para rebosar de amor estos nidos verticales, y tus viejas bahías, dulcemente enseñoreadas por los libros de texto, vendrían a mí como insectos lapidarios, sedientos de labios diurnos, donde posar todos los lechos del río. El viejo olmo, que aún vigila los cadáveres del río, se afana en jugar a las sombras con los atardeceres del puente de Brooklyn, hundidos ambos por el paso del tiempo de los hombres que proceden del Fresno. No hay dos bancos iguales, como no hay dos nombres que me resulten inminentes. Llagado mi espinazo hecho de plantas, se han citado a las puertas de esta noche, tu frente con mi cara, mi atisbo de pobreza con tu figura de permisos ya concedidos. Si mi corazón fuera ese ferry, reconvertido en atracción para turistas pobres, y tu mano, ese cabal embarcadero tan lejano como el humo, no cabrían más tormentas en este puño cerrado enérgicamente entre dos aguas, lamidos nuestros rastros por el seno del río, juntos tu rostro y el mío, acaparando miradas tan furtivas como el viento de los vientos. Los puentes que hemos construido estos años lo son por el tiempo que nos han visto deambular entre la nada, como en un olvido de fuego que nos resta del mundo de la sed atirantada para sujetar por el extremo gris lo que siempre permanece en el olvido. Tú y yo somos la noche que sostiene estos dos ojos ciegos tras el aparente sigilo de los trocos. Gracias desde España. Bueno, muchísimas gracias, Boris, por estar con nosotros, por habernos dedicado este tiempo. La verdad que agradezco mucho tu poesía, haberlo encontrado, y espero entonces cuando esté por allí. Este libro de Ezra Pound ya me produce mucha inquietud. A ver qué pasó. Muchas gracias, Boris, por estar con nosotros. A vosotros. Un saludo muy cordial desde España, y la poesía nos une indudablemente. Gracias. Gracias, que estés bien. Hasta luego. Adiós. Bueno, hemos terminado este encuentro con Boris Rosas Bayón, que es un poeta de Valladolid, muy reconocido, como ustedes van a poder encontrar en las redes, y que espero puedan leer su poesía, que realmente es multitemática y ha logrado una síntesis extraordinaria en muchos de esos poemas. Así es que, como siempre, recordamos, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y chao. Si mi corazón fuera ese ferry, reconvertido en atracción para turistas pobres, y tu mano ese cabal embarcadero tan lejano como el humo, no cabrían más tormentas en este puño, cerrado enérgicamente entre dos aguas, lamidos nuestros rastros por el seno del río, juntos tu rostro y el mío, acaparando miradas tan furtivas como el viento de los mirlos. Y chao.